Bienvenidos al canal de bienexplicado.com. Hoy vamos a hacer una píldora formativa sobre la funcionalidad que tiene Excel de subtotal. Lo primero que debemos de aclarar es que no es lo mismo la función subtotales que la funcionalidad subtotal. Vamos a verlo directamente sobre una tabla de ejemplo. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño rango de celdas o tabla con el que vamos a trabajar. Lo primero que quería dejar claro, que quería diferenciar, es la diferencia que tenemos entre la función subtotal que podemos encontrar en la cinta de opciones datos y en el grupo esquema. Tenemos la función subtotal, que es una funcionalidad que incorpora Excel, al igual que tiene autosuma u otra serie de funcionalidades. Y otra cosa distinta es la función de subtotales que incorpora Excel como función, al igual que el resto de funciones que tiene Excel. En esta píldora formativa hablaremos sobre el menú o sobre la funcionalidad de subtotal que tiene Excel y que resulta muy útil para hacer análisis de datos. Subtotal se tiene que aplicar sobre un rango de celdas o sobre una tabla que tenga un formato coherente. Me refiero que sea un rango de celdas que se pueda transformar en tabla, que no tenga filas o columnas intermedias y todas las celdas sean contiguas. La función subtotal lo que hará es crear agrupaciones de datos generando también un esquema y haciendo sumas u otro tipo de operaciones a través de los cambios que haya en las distintas columnas que seleccionamos. La mejor forma de verlo es pues con un ejemplo práctico. En este ejemplo que representa los datos personales de los empleados de una empresa, vamos a ver, por ejemplo, cuál sería la suma de los sueldos según la categoría del grupo, del grupo profesional al que pertenecen. Como ven, tenemos administrativo, comercial, gerente y producción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la columna con la que trabajemos debe de estar ordenada de forma alfabética, como está aquí. En caso de que no esté, es lo primero que deberíamos de hacer. En este caso voy a deshacer la tabla, no a deshacerla, voy a ordenar a través de lo que es número de empresa. Nos vamos al menú datos, ordenar, número de empresa, valor de la celda y de menor a mayor. Damos a aceptar y ya se nos ha ordenado todos los trabajadores. Los datos quedan ordenados a raíz del número de empresa. Hay que tener en cuenta, lógicamente, que cuando se utiliza el menú ordenar, no se rompe la relación entre los datos, es decir, que el número de empresa 12345 que pertenecía a Camila González se sigue manteniendo la misma relación. Bien, vamos a hacer un primer intento sin ordenar los datos de la columna sobre la que queremos trabajar para ver lo que pasa, porque es un tema fundamental en los subtotales la ordenación de datos y es de lo que más problemas puede dar. Por eso prefiero mostrarlo y así va a quedar claro la necesidad de preparar la tabla antes de la aplicación de los subtotales. Como bien habíamos dicho, sobre la cinta de opciones, datos, esquema, damos a subtotal. Aparece un cuadro de diálogo donde lo primero que nos pregunta es para cada cambio en. Bueno, este texto ahora a lo mejor no tiene mucho sentido, pero más adelante se va a entender perfectamente por qué pone para cada cambio en. Ahora con lo que sabemos podríamos decir que aquí debemos de poner la columna con la que queremos trabajar. En este caso era grupo profesional, por lo tanto abriremos el desplegable y elegiremos grupo profesional. El siguiente menú que tenemos es qué tipo de función queremos usar. Como hemos dicho que lo que queremos es sumar los sueldos que pertenecen a los trabajadores de un mismo grupo profesional, lo vamos a dejar igual, en suma. Y por último, en la tercera opción lo que le vamos a decir es qué es lo que queremos
qué es lo que queremos sumar. En este caso vamos a sumar, por ejemplo, la columna de salario bruto, podría ser cualquier otra, siempre y cuando que contuviese valores numéricos, evidentemente. Entonces seleccionamos salario bruto y las opciones de más abajo de momento las vamos a dejar como está y más adelante veremos para qué sirve cada una. Dejamos marcado reemplazar sus totales actuales, desmarcado el salto de página entre grupos, que ya veremos lo que es, y también marcado resumen de datos abajo. Damos a aceptar y lo que vemos es lo siguiente. Se han creado una serie de subtotales, pero como las categorías profesionales estaban totalmente desordenadas, se están repitiendo varios subtotales, que no es lo que queremos que se produzca. Por ejemplo, administrativo lo tenemos aquí, lo tenemos repetido aquí, lo tenemos repetido aquí y tenemos distintos subtotales. Nosotros lo que pretendíamos es sacar subtotales y agrupado por grupo profesional. Aunque el subtotal, la funcionalidad, la hemos definido bien, el hecho de no tener adecuadamente la tabla preparada nos hace que el resultado no sea el deseado. Lógicamente esto no vale para nada. Aprovechando que ya hemos aplicado unos subtotales, ahora os voy a enseñar cómo deshacer una tabla en la que se han aplicado subtotales. Se podría dar al botón deshacer y volveríamos a la situación anterior, pero si por algún motivo no lo tenemos activo, lo que podemos hacer es dar a la función subtotal y aquí en la esquina de abajo a la izquierda tenemos un botón que pone quitar todos. Vamos a pulsar sobre quitar todos y la tabla recupera su aspecto inicial. Entonces, como habíamos dicho, lo primero que se debe hacer es ordenar de menor a mayor o de la A a la Z, como se quiera, que es lo mismo, la tabla sobre la columna sobre la que queremos trabajar. En este caso, tipo de contrato. Existen varias formas de ordenar una tabla. Yo os aconsejo que utilicéis la más potente que hay, que es desde el menú datos, ordenar y filtrar y dar al icono de ordenar. Aquí tenemos las opciones de ordenación. Nosotros vamos a ordenar por tipo por grupo profesional, como habíamos dicho, según los valores de celda, esto no lo vamos a cambiar y vamos a ordenar en orden ascendente, es decir, de la A a la Z. Aceptamos y ya tenemos la tabla ordenada. Primero los administrativos, luego los comerciales y así sucesivamente por orden alfabético. Ahora ya tenemos la tabla preparada para poder aplicar el subtotal. Vamos a hacer lo mismo que antes, pero vamos a ver la diferencia de resultados. Damos subtotal. Vale, nos dice que no podemos aplicar subtotales porque tenemos la selección, la tenemos aquí, fuera de la tabla. Lo que vamos a hacer es aceptamos el mensaje de advertencia, picamos dentro del rango de la tabla, volvemos a dar a subtotal y ahora sí. Básicamente, como es la misma configuración que ya habíamos hecho, no tenemos que cambiar nada. Damos a aceptar y ya vamos a ver lo que ha pasado. Efectivamente, por un lado, se han hecho agrupaciones por grupos profesionales. Entonces, primero han aparecido los administrativos, luego los comerciales, los gerentes, el personal de producción y el personal técnico. Y lo que ha aparecido es una nueva fila que ha generado automáticamente la función subtotal, es decir, esta fila no existe en la tabla, es generada por subtotales donde nos dice cuál es el total de los administrativos, que le tenemos aquí, el total del comercial, el total de los gerentes. Bien, la suma, que es lo que queríamos, saber cuánto es el salario según el grupo profesional. Y aquí ya sabemos que el grupo profesional administrativo tiene un salario total, un salario bruto de 129.000 euros, el grupo comercial de 113.000, etcétera. Aparte de generarse estas filas donde se generan los subtotales por los grupos profesionales, vemos que aquí en la parte izquierda de nuestro Excel
ha aparecido esta especie de esquema que también ha sido generado automáticamente por la subfunción subtotal. Lo que ha hecho es agrupar las categorías pues con un esquema. Nosotros con este símbolo, con el menos, podemos contraer e ir ocultando la parte parcial de cada uno de los grupos que se han creado. Entonces aquí ya lo veríamos todo, digamos, de forma resumida. Y luego, si queremos saber qué personal, qué nombres, qué datos de personas pertenecen a la categoría, al grupo profesional, por ejemplo, comercial, podemos extenderlo dando al más y vemos, vale, que al grupo administrativo pertenecen María Rodríguez, Martina, David y Samuel. Si queremos extender todos, podemos apretar sobre los botones que hay arriba. Uno sería contraerlo todo, solo quedaría el total. 2, veríamos los subtotales por grupo profesional y en el 3 ya veríamos toda la tabla. Entonces lo que hemos conseguido es ver efectivamente el salario subtotal. Vamos a seguir practicando y podría ser que ahora en vez de conocer cuál es la suma de los salarios brutos, pues quisiéramos saber cuál es la suma de las dietas que se están pagando a cada uno de los colectivos, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es volver a abrir la función subtotal y en la función subtotal cambiaríamos el grupo profesional lo dejaríamos igual, ¿vale? También la función de suma y en vez de salario bruto simplemente lo cambiaríamos a, hemos dicho, dietas. Seleccionamos dietas, dejamos marcado reemplazar subtotal actual para que se reemplacen los actuales subtotales por los nuevos, es decir, por las dietas, que es para lo que sirve esta marca de verificación. Damos a aceptar y ahora vemos que los grupos permanecen exactamente igual, pero lo que ha ocurrido es que se ha hecho la suma de las dietas. Pues ahora, para seguir avanzando con las funcionalidades que tiene la función subtotal, vamos a suponer que lo que queremos saber, en vez de la suma, que son todas estas celdas que tengo aquí, los de producción no cobran, los técnicos, en vez de querer saber la suma de las dietas, quisiéramos saber la dieta media, cuál es el precio medio de dieta por cada una de las categorías. Entonces nos iríamos a subtotal nuevamente, nos iríamos a subtotal y seguiríamos manteniendo grupo profesional, pero en la función, en lugar de suma, abriríamos el desplegable, perdón, viendo las funciones que hay y elegiríamos promedio, que el promedio es la media aritmética. Elegiríamos promedio y lo dejamos en dietas. Y vamos a ver cómo se actualizan ahora los valores de los subtotales de las dietas. Damos a aceptar y vemos que ahora lo voy a marcar en amarillo para que se distinga perfectamente. Vemos que ahora han cambiado los valores y lo que nos está mostrando son los valores medios o la media aritmética de las dietas. ¿Vale? Para comprobar que es verdad, como sabéis, lo que se puede hacer es seleccionar el rango de celdas y en la barra de estado de Excel siempre nos va a indicar el valor de recuento 5, el valor promedio y el valor de suma. Y el valor de recuento es, como veis aquí, 495, que es lo que nos está indicando Excel. Y ahora, por ejemplo, en vez de usar la categoría profesional, que es lo que hemos estado usando siempre, vamos a hacer lo mismo, pero lo que vamos a hacer es ver la media de salarios brutos según el tipo de contrato para los fijos, para los temporales y para los discontinuos. Bien, lo primero que deberíamos hacer es deshacer los subtotales que hay ahora mismo. Entonces nos vamos a la pestaña Datos, Subtotal y como hemos hecho antes, pulsamos en el botón de Quitar todos. La tabla ya ha recuperado su formato original, se han quitado todos los subtotales. Vamos a intentar trabajar por tipo de contrato, por lo tanto lo lógico o lo que es necesario es ordenar la columna I, donde está el tipo de contrato, de la A a la Z. Vamos a proceder como hemos hecho antes,
Damos a ordenar, cogemos la columna tipo de contrato según los valores de la celda y de la A a la Z. Y la columna ya nos ha quedado ordenada D, F y T. Discontinuo, fijo discontinuo, fijos normales y temporales. Una vez que ya la tenemos ordenada, según el tipo de contrato, podemos aplicar los subtotales para ver pues, el salario medio o el salario total. Vamos a hacer las dos cosas. Subtotal. Ahora, en vez de coger grupo profesional, cogeríamos tipo de contrato. Y vamos a hacer primero la suma del salario total y ahora en vez del salario bruto vamos a calcularlo sobre el salario neto, por ejemplo. Damos a aceptar y efectivamente Excel nos añade las nuevas filas donde se encuentran los subtotales, ¿vale? Y aquí tenemos el subtotal. Para comercial, este comercial se ha desperdigado, no está con el resto de comerciales. Hay que ver lo que ha pasado. Para el grupo de producción, ¿vale? Tenemos este subtotal de salario neto de 108.000. Para el grupo de gerente tenemos para técnico para administrativo y aquí sí que es verdad que comercial nos ha quedado aquí uno desperdigado, no sé por qué. Vamos a deshacerlo, los subtotales y vamos a ver cuál ha sido el error cometido, que está bien que pasen estas cosas porque bueno, pues así se ven las cosas. Bien, en cuanto al tipo, comercial pertenecía al grupo, no tiene nada que ver con el tipo. Ha sido un error mío, no pasa nada. Bueno, pues ahora siempre estamos, digamos, analizando datos respecto a una categoría, pero supongamos ahora lo siguiente, y lo voy a anotar aquí para que no se olvide. Queremos saber el salario medio, vale, de todas las personas que trabajen, por ejemplo, como técnico, y que tengan un tipo de contrato fijo. Es decir, vamos a usar dos criterios. Primero, tienen que ser técnicos y aparte de ser técnicos, que pertenecería a lo que es el grupo profesional, su tipo de contrato tiene que ser fijo. Y vamos a averiguar aquí está mal escrito, salario medio. Vale. Al usar un doble criterio, las cosas ya se complican un poquito. ¿Cómo se haría esto? En este caso, lo primero que queremos hacer es calcular todos los técnicos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ordenar el grupo profesional de forma ascendente. Vamos a ir a otra vez al menú ordenar, ordenamos grupo profesional y ordenamos de la A a la Z. Bien, ya tenemos todo el grupo profesional ordenado. Ahora, como lo siguiente que queremos hacer es analizar también los que tengan contrato fijo, si cogemos aquí a todos los técnicos, bueno, en este caso todos los técnicos tienen contrato fijo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar, porque todos estos datos son inventados y tienen una finalidad didáctica, no pasa nada. Vamos a poner que un técnico sea fijo, otro sea discontinuo y otro sea temporal. Por ejemplo. Bien, y el último vuelve a ser fijo. Tenemos dos fijos, un discontinuo y un temporal. Bien, entonces queremos, en definitiva, lo que queremos es hacer el salario, por ejemplo, el salario bruto de todos los técnicos que tengan un contrato fijo. Entonces sería y ¿vale? Pero ¿cómo lo hacemos esto? Ya tenemos ordenado por grupo profesional. Ahora tendríamos que ordenar también por el tipo de contrato, pero si ordenamos por tipo de contrato se nos va a ordenar, se nos va a desordenar el grupo profesional. Entonces tenemos la posibilidad en Excel de hacer una ordenación de tablas por categorías. Vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos hecha la ordenación actual, que es por grupo profesional según valores de celda y de la A a la Z, que como resultado da esta ordenación: administrativo, comercial, gerente, producción y técnico. Lo que podemos ahora hacer es agregar un nuevo nivel. Entonces, aquí lo que nos dice, primera opción,
ordenar por, y en segunda opción dice y luego por. Entonces, en esta segunda opción, en este segundo nivel de ordenamiento, es donde meteríamos tipo de contrato y también por valor de celda y lo dejamos igual de la A a la Z. Aceptamos y ¿qué es lo que vemos? Que el primer criterio de ordenación sigue igual, no se ha desordenado, mientras que el segundo ya nos ha ordenado como discontinuo, fijo, fijo y temporal, es decir, también de orden alfabética. Lo mismo ha sucedido con el resto de categorías. Si nos vamos, por ejemplo, a producción, vemos que están primero los discontinuos y luego los temporales. Así queda bien. Ahora ya decimos, o podemos decir que ya tenemos la tabla preparada para aplicar los subtotales. Entonces, la primera parte aplicamos un subtotal. Bueno, no ha vuelto a pasar como siempre. Al tener seleccionada una celda que está fuera del rango, no podemos aplicar la función de subtotales. Nos ponemos en el rango de celdas adecuado, damos a la función subtotal y como teníamos aquí aplicado, lo primero que tenemos que hacer es calcular el salario medio de los técnicos. Por lo tanto, el primer criterio que vamos a usar es la columna de los técnicos, que es el grupo profesional. Cogemos grupo profesional. Bien, grupo profesional. Y queremos hacer un salario medio. Lo que vamos a hacer es un promedio. Bien, ¿y qué queremos sumar? Habíamos dicho el salario, el sueldo neto, no el bruto. Pues seleccionamos la columna de sueldo neto, que la tenemos aquí al final. Sueldo neto. Lo seleccionamos. Y manteniendo marcada la opción de reemplazar subtotales actuales, damos a aceptar. Aquí ya se nos han creado los primeros subtotales, pero lo que estamos viendo es que los subtotales de los técnicos, del grupo de los técnicos, que es este, ¿vale? Se ha creado para todos, tanto el discontinuo como el fijo, como los dos fijos, como el temporal. La suma de los sueldos de los 4 técnicos es 34.763. Pero habíamos dicho que solo queríamos, como habíamos escrito aquí para que no se nos olvidase, la parte de los fijos. Por lo tanto, tenemos que insertar como un segundo nivel de subtotales donde nos discrimine los dos fijos del discontinuo y del temporal. ¿Vale? Entonces vamos a proceder a insertar este segundo nivel de subtotales. Sin borrar lo que tenemos actualmente, volvemos a ir al menú de subtotales y lo que vamos a hacer es elegir el segundo criterio de ordenación que queremos. Bien, como a nivel de preparación de tabla ya lo tenemos, ¿vale? No nos va a dar ningún problema la función. Entonces, vamos ahora a ordenar por un cambio en el tipo de contrato. Cuando cambie el tipo de contrato, también vamos a calcular el promedio del sueldo neto. Pero el truco, el punto clave está en que ahora vamos a tener que desmarcar la casilla de reemplazar subtotales actuales, porque en caso de permanecer marcada, lo que pasará es que se desharán los actuales subtotales que tenemos y se reemplazarán por lo nuevo. Y no es lo que queremos es que se agrega lo que ya hay. Por lo tanto, aprovechando este ejemplo, explicamos para qué sirve esta casilla de verificación. Vamos a quitar reemplazar subtotales, aceptamos y aquí vemos la magia, vemos el efecto que se ha producido. Vamos a centrarnos un poco en esta parte de la tabla porque hay muchos datos. Por un lado, el tema de los subtotales sigue quedando agrupado por técnicos y tenemos el promedio temporal aquí. Pero por otro lado se han creado dos nuevos subtotales que serían este y este. ¿Vale? Se han creado tantos como categorías. Entonces el discontinuo tiene este subtotal y los técnicos, que además de ser técnicos son fijos, se ha creado este subtotal, 35.900. ¿Vale? Habíamos hablado de que estábamos haciendo el saldo medio, ¿vale? El sueldo medio. Entre 36.120 y 35.270, la media es 35.690, ¿vale? Y esta es la forma en que podemos ir
anidando distintos tipos de subtotales. Vamos a hacerlo en un ejemplo nuevo con otras características para ya verlo de forma final y que quede totalmente claro. Vamos a quitar todo, dejamos la tabla original y vamos a suponer que queremos saber cuál es el salario medio de las mujeres que trabajan en esta empresa y que son de la categoría A. Aquí hay una serie de categorías, ¿vale? A, B y C, que pertenecen a lo que sea, total son datos inventados y no tienen más importancia. Entonces, salario medio de mujeres que pertenecen a la categoría A. ¿Cómo lo hacemos? Como vamos a trabajar con mujeres, lo primero que tenemos que hacer es hacer una ordenación en la columna sexo. Damos a datos, vamos a ordenar, vamos a quitar aquí este nivel que teníamos antes, aunque luego le tendremos que añadir para verlo bien, y seleccionamos la columna sexo por valores de celda de la A a la Z. Aceptamos. Y aquí se nos ha ordenado F de femenino, M de masculino. Vamos a añadir un nuevo nivel de ordenación. Como hemos dicho que todas las mujeres que pertenezcan a la categoría A, agregamos un segundo nivel, nos vamos a categoría, que lo tenemos aquí, y lo dejamos igual, según valor de celda de la A a la Z. Entonces ahora todas las que son mujeres siguen ordenadas aquí, pero además se ha ordenado por categorías. Una vez que ya tenemos la tabla preparada, pues ya es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es ir a la función subtotal y lo primero que vamos a hacer es buscar cuando hay un cambio en la columna sexo, ¿vale? Para que se vea cuando hay un cambio entre femenino, entre la F y la M. Lo siguiente que vamos a calcular es la suma de los sueldos. Entonces cambiamos promedio por la función suma. ¿Y qué sueldo queremos calcular? Pues por ejemplo el bruto. Entonces elegimos salario bruto. No nos vamos a olvidar de marcar la casilla reemplazar subtotales, que anteriormente la habíamos quitado. Si no, no haría nada. Damos a aceptar y la primera parte ya la tenemos hecha. Aquí tenemos agrupadas todas las mujeres, aquí todos los hombres, ¿vale? Y tenemos una nueva línea, una nueva fila de total F, total femenino, que suma 389.000. ¿Vale? Pero el ejercicio, la propuesta era que además se hiciese de todas las mujeres que pertenecen a la categoría A, es decir, que apareciese un nuevo subtotal, digamos, en esta parte donde nos hiciese la suma de todas las mujeres de la categoría A. Entonces vamos a hacerlo de la misma forma que hemos procedido antes, volvemos a dar a subtotales y ahora lo vamos a hacer por categoría en vez de por sexo. ¿Vale? Vamos a hacer también suma y evidentemente de lo mismo, del salario bruto. Lo único que, como habíamos dicho antes, punto clave, vamos a quitar reemplazar subtotales. Damos a aceptar y ahora ya se ha generado. Vamos a ponerlo con colores para que se vea un poquito mejor. Todas estas, digamos, todas estas filas pertenecen a mujeres. Lo voy a poner en amarillo. Y todas las de abajo son hombres. Dentro de que son mujeres, se han creado un nuevo subtotal y todas estas son las que pertenecen a la categoría A, lo voy a poner en verde claro. Luego también la categoría B, por defecto, salen todas, aunque lo que nos interesa es la primera. Y la categoría C, lo voy a poner de verde un poquito más oscuro para que se vea bien. ¿Vale? Entonces, tenemos todas las mujeres y además agrupadas por categorías. Como lo que queríamos saber es mujeres, o sea, salario total de mujeres de categoría A, ¿vale? Sería este resultado. Le vamos a marcar aquí como resultado final en rojo, ¿vale? Que sería un salario bruto de 173.600 euros. Todas las mujeres de categoría A. Igual que hemos hecho este ejemplo, bueno, pues podríamos seguir haciendo cantidad de combinaciones. Podríamos decir y que además, pues por ejemplo, fuesen solteras, por ejemplo, pues haríamos una ordenación del estado civil, que en este caso por casualidades ya está hecha, y lo añadiríamos nuevamente a la función de subtotales. Nos iríamos a datos, subtotales, y vamos a añadir una nueva función que es estado civil,
queremos ver el salario mujeres de categoría A que tengan estado civil solteras. Quitamos salario, o sea, no quitamos salario bruto, sino que vamos a estado civil y aceptamos. Y aquí ha aparecido la nueva categoría, que sería esta otra. Vamos a marcarla también en rojo para que se vea. Y aquí está todavía más filtrado porque son mujeres, correcto, de categoría profesional A, correcto, y solteras, que sería esto de aquí, correcto. Es decir, dicho de otra forma, mujeres, solteras, categoría profesional A y este su subtotal. Aparte de eso, deciros que al haber agregado más niveles de subtotales, los esquemas han aumentado lógicamente de categoría y se ha hecho un esquema de gran tamaño. Les podemos ir contrayendo o expandiendo de uno a uno o lo podemos hacer de forma general. Ahora tenemos 5 niveles. Si pulsamos en el nivel 4, se nos quitaría el filtrado último que habíamos hecho, que era por el estado civil. Si nos vamos al 3, ya se filtraría solo por categorías. Si nos vamos al 2, se filtraría solo por la femenina y la masculina. Y si nos vamos al 1, veríamos solo los datos generales. Vamos a hacerlo al revés para verlo. Nivel 2, aquí lo tenemos, femenino y masculino. Nivel 3, dentro del femenino, que es todo esto, todo esto, la parte amarilla, las categorías A, B y C. Si vamos al nivel 4, dentro de las categorías nos aparecen los estados civiles. Y si vemos al nivel 5, dentro del estado civil, qué personas, digamos, pertenecen a mujeres categoría A solteras. Y aquí nos aparecerían sus nombres. Bueno, pues como veis, la funcionalidad de subtotales es enorme. Yo creo que es una función muy poco utilizada en Excel, pero que reúne una gran potencia y creo que es muy interesante de conocer y puede ser muy útil para hacer el análisis de datos. Y con esto acaba la píldora formativa de subtotales del canal bienexplicado.com. Muchas gracias.